Hola queridas amigas, les doy la más cordial bienvenida a este hermoso espacio de comunión y crecimiento espiritual. Soy Olivia y me alegra mucho que estemos reunidas una vez más como hijas del Rey. Hoy continuamos con nuestra cuarta temporada denominada Las Doctrinas Fundamentales. Y abordaremos un tema muy importante dentro de la doctrina de la eclesiología y que es esencial para la vida y la edificación de la iglesia. El tema que hoy vamos a platicar es los dones en la iglesia y exploraremos cómo el Señor ha equipado a su iglesia con dones espirituales para servir, edificar y glorificar su nombre. Analizaremos los dones de la iglesia como lo dice en la palabra de Dios y también las posturas actuales de si todos los dones continúan o han cesado. Te animo a que abras tu corazón, tengas lista tu Biblia y permitas que el Espíritu Santo le hable a tu vida. Así que sin más, comenzamos. Vamos a responder la pregunta: ¿qué son los dones espirituales? Bueno, los dones espirituales son capacidades sobrenaturales otorgadas por el Espíritu Santo a los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, para el servicio a otros y para la gloria de Dios. Primera de Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y bien, como punto número 2, vamos a ver el fundamento eclesiológico de los dones en la iglesia. Y bueno, desde la eclesiología, los dones espirituales son entendidos como parte integral del funcionamiento saludable y orgánico de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y los dones espirituales representan las diferentes funciones que los miembros ejercen para mantener la unidad, el crecimiento y el testimonio del Evangelio en este mundo. Efesios 4:11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues bien, continuamos y como punto 3 vamos a ver la clasificación bíblica de los dones. Primeramente vamos a ver que existen los dones de servicio y edificación. Y aquí tenemos el de enseñanza. En Romanos 12:7 dice: o si de servicio es servir, o el que enseña en la enseñanza. Exhortación, Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. También hay dones de administración. Primera de Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. También hay dones de servicio, o en este caso diáconos. Romanos 12:7 dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, como ya lo habíamos leído. También hay dones de misericordia. Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. También existe el don de hospitalidad y esto lo vamos a ver en Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Otra clasificación serían los dones de liderazgo. Bueno, los dones de liderazgo son esas capacidades espirituales otorgadas por el Espíritu Santo a ciertos miembros del cuerpo de Cristo. Pues esto con el propósito de gobernar, guiar, enseñar, organizar y cuidar a la iglesia, asegurando su crecimiento, unidad y fidelidad al Evangelio.
Entre estos dones tenemos el de pastor y maestro, está en Efesios 4:11 y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí van incluidos los evangelistas. También existen los dones sobrenaturales o carismáticos. Y bueno, en el marco de la doctrina de la eclesiología, los dones naturales o carismáticos son manifestaciones especiales del Espíritu Santo que capacitan a los creyentes para ministrar con poder, con ese poder espiritual dentro del cuerpo de Cristo, con el fin de edificar, consolar, exhortar y testificar eficazmente del Evangelio. Estos dones no se basan en habilidades humanas naturales, sino que son operaciones sobrenaturales del Espíritu Santo dadas soberanamente por Dios. Tenemos la profecía, que es esa comunicación inspirada por Dios que edifica, exhorta o consuela. En 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 1 Corintios 12 del 8 al 10 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esos versículos que acabamos de ver, pues nos están hablando primeramente de lenguas o interpretación de lenguas, que es la capacidad para poder interpretar de una forma sobrenatural un mensaje en lenguas. También nos hablaron de la palabra de sabiduría, que es esa revelación sobrenatural de la voluntad de Dios en una situación específica. También se habló de sanidades y milagros. Bueno, aquí es la capacidad sobrenatural para sanar enfermedades físicas o mentales, ¿no? También los milagros, que son intervenciones divinas que suspenden el orden natural. También escuchamos el discernimiento de espíritus, que es la capacidad de distinguir entre lo espiritual, lo humano y lo demoníaco. Como cuarto punto, vamos a ver el propósito de los dones en la iglesia. Primeramente, es la edificación de la iglesia. Y bueno, aquí es el proceso espiritual, doctrinal, comunitario, mediante el cual el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, crece, se fortalece, se edifica y madura conforme al propósito de Dios, a través de la acción del Espíritu Santo, la enseñanza de la palabra y el ejercicio de los dones espirituales. 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otro propósito es la unidad del cuerpo de Cristo. Bueno, la unidad del cuerpo de Cristo es la comunión espiritual funcional entre todos los creyentes, quienes siendo muchos, pues forman un solo cuerpo en Cristo, trabajando juntos en amor, fe y propósito bajo la dirección del Espíritu Santo y la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otro propósito de la iglesia es el testimonio del Evangelio. Y bueno, el testimonio del Evangelio, pues es la manifestación visible y audible de la fe cristiana, mediante la cual los creyentes proclaman con sus palabras, acciones y estilo de vida las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, dando gloria y guiando a otros hacia Él. Hechos 1:8 dice,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También otro propósito es el servicio mutuo. Y en este caso es la acción de los creyentes de ministrarse unos a otros con amor, humildad, y los dones que Dios les ha dado son para edificar al cuerpo de Cristo, reflejando el carácter del Señor Jesús en la comunidad de fe. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, amigas, vamos a comentar acerca de las posturas actuales, acerca de si todos los dones continúan o han cesado. Porque esto ha sido prácticamente un debate teológico entre el cesacionismo contra el continuismo. Vamos a ver que el cesacionismo sostiene que los dones sobrenaturales o carismáticos, como son el don de milagros, lenguas, profecía y sanidades, cesaron con la muerte de los apóstoles y la finalización del canon bíblico. Y tiene como base bíblica o argumento 1 Corintios 13, del 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí, en esta cita, se está interpretando que lo perfecto es la Biblia y los milagros eran señales apostólicas para autenticar el mensaje de los apóstoles. Hebreos 2, del 3 al 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Estos dones no se ven de una manera muy amplia después del primer siglo en la historia de la Iglesia. Y entonces esta postura teológica nos dice que la Iglesia ahora se edifica por la predicación de la palabra y la obra del Espíritu Santo a través de los dones ordinarios. Vamos a ver qué nos dice el continuismo. El continuismo afirma que todos los dones espirituales, incluyendo los sobrenaturales, continúan activos hoy en la Iglesia hasta el regreso del Señor Jesucristo. Y su base bíblica o argumento está en Hechos 2:17, que dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Primera de Corintios 13:10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando en esta cita está hablando de lo perfecto, es interpretado como la segunda venida de Cristo y no como la culminación del canon bíblico. La Iglesia todavía necesita edificación, sanidad, consuelo y revelación, según los continuistas. La postura teológica es que los dones espirituales son parte del dinamismo del Espíritu Santo en una iglesia viva, activa, y deben ser ejercidos con orden y discernimiento. Primera de Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Entre el cesacionismo, que sostiene que los dones milagrosos cesaron con los apóstoles, y el continuismo, que afirma que siguen plenamente vigentes, existe una posición intermedia que cree lo siguiente. Primeramente, que Dios es soberano y que no está limitado por los sistemas teológicos humanos. Aunque los dones milagrosos no sean frecuentes ni necesarios para la validación doctrinal de hoy,
Dios puede usarlos en contextos específicos, especialmente donde el Evangelio está abriéndose paso o hay una gran necesidad espiritual. Esta postura pues valora la autoridad suficiente de las Escrituras y al mismo tiempo no niega que Dios puede obrar milagrosamente cuando lo considere necesario para su gloria y propósito. Esta postura es con la que yo concuerdo, ya que se evita la manipulación emocional o el sensacionalismo, buscando discernimiento espiritual, fidelidad bíblica, humildad teológica. Así que ahora vamos a pasar al punto número 6, equilibrio pastoral y eclesiológico. Independientemente de la posición doctrinal, toda iglesia debe buscar que los dones estén al servicio de la comunidad y no del ego. La madurez doctrinal y la santidad y la unidad deben guiar la práctica de los dones. Los líderes eclesiales deben instruir y discernir el uso de los dones para evitar confusión o abuso. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21 dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. En conclusión, queridas amigas, el estudio de los dones espirituales desde la eclesiología nos lleva a entender que la iglesia es un organismo vivo, sostenido por el Espíritu Santo. Los dones tienen propósito comunitario y no son para la autoexaltación. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amigas queridas, gracias de verdad por acompañarme en este tiempo de edificación y reflexión sobre los dones espirituales. Recordemos que cada don ha sido dado por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo y el servicio, por supuesto, hacia los demás. Lo que Dios ha depositado en nosotras, pongámoslo por obra con amor, humildad y fidelidad. Te invito a seguirte cultivando, a seguir cultivando tu llamado y a no caminar sola en este proceso. Sigue creciendo junto a nosotras y por supuesto junto a la palabra de Dios. Síguenos en todas las redes sociales como Hijas del Rey. Y sobre todo, no te olvides, activa tu don y que el mundo vea a Cristo a través de ti. Hasta luego. Fue un gusto saludar.